yo era un perro a cuadros cuando entré a la clínica, hombre heterosexual colombiano de 48 años diciendo quiero ser papá soltero. Se me despertó ese deseo que tenía desde mi adolescencia de ser padre. Me planteé dos escenarios. Puse en un lado adopción y por el otro lado subrogación, que es el término que se usa para el vientre de alquiler. Quiero ser padre o quiero ser padre en el marco de una familia. Si hubiera tenido la oportunidad de tener una bola de cristal, de ver en lo que iba a atravesar desde el punto de vista emocional, quizás no hubiera sido tan valiente. Ahora yo digo, yo nací para ser padre, o sea, yo lo tengo clarísimo. Fue súper confrontacional conmigo mismo, ¿no? Y ya me estoy lanzando al vacío en el tema de un embarazo. Tengo que saltar desde el punto de vista emocional conmigo mismo. O sea, es imperdonable que no me preparara para, para ser papá y para mi hija. La historia más linda que he oído. Mucho gusto, Juan Pablo, que dice estoy embarazado. Tú no puedes tener ningún contacto, ni conocer, ni ver la cara, ni siquiera de la una. Jamás estaba enfocado en la hija que quiero tener, pero sí me quería enfocar en el padre que debo ser. Las mujeres todas decían lo que dijiste tú. Esto es un acto de valentía, es un acto de amor. Inmediatamente me decían cómo te puedo ayudar. Estoy obsesionado con hacer momentos memorables con mi hija. Y el momento memorable no va a ser que me vaya a, no sé, a Tanzania ni a las auroras boreales. Es el día a día. Esto es La Lupa, un espacio donde cada conversación revela lo que a simple vista no se ve. Soy Laura Anzola y aquí las historias se miran de otra manera. Bueno, hoy tenemos aquí en La Lupa una historia que sé que va a tocar miles de corazones. Estamos con Juan Pablo Caicedo. Es la historia de un hombre que decide ser padre en solitario por medio de un vientre de alquiler. Tuvo a su hija, a Julia, que tiene 6 meses. Y esta, Juan Pablo, es sobre todo una historia de amor. Bienvenido, gracias por estar acá. Gracias a ti por invitarme y tener la oportunidad de compartir la historia de mi paternidad, una forma nueva de abordar la paternidad y ojalá que pueda inspirar a otros hombres en abordar la paternidad de una manera diferente, ¿no? Mira, esta entrevista es mágica, sobre todo desde que nos conocimos tú y yo. Nos conocimos en una pastelería, yo con mi hija pequeña, que te cuento además anecdóticamente, ese día yo no quería entrar a la pastelería y ella me hizo un poco una pataleta de que quería comerse un croissant y yo digo que fue la vida la que me puso esa historia frente a mí, porque tú te acercaste y me contaste tu historia y desde ese momento supe que tenías que estar acá. Y quiero empezar preguntándote, Juan Pablo, ¿por qué una persona como tú toma la decisión de ser padre en solitario y de embarcarse en este camino que, como me dijiste ese día, no fue fácil, pero ha sido el camino más maravilloso de la vida? Eh, es curioso, te lo juro, hace un buen tiempo me estoy haciendo esa pregunta y cada vez encuentro respuestas diferentes acerca de por qué me lancé a hacerlo, ¿sabes? Yo soy suicida por naturaleza, yo doy saltos al vacío, ¿no? Y me pasó algo muy curioso, yo usualmente hago un chequeo ejecutivo cada año. Tenía 48 años, estaba divorciado, hago mi chequeo ejecutivo y cada vez que voy a hacer el chequeo ejecutivo soy hombre versus máquina, ¿no? Eso es a vencer la prueba de esfuerzo, que todo salga perfecto. Y todo salió perfecto una vez más, 48 años. Y no sé qué pasó esa vez. Dije, miércoles, lo tengo todo. He logrado todo lo que quiero en mi vida, en todos los aspectos de mi vida. Y por alguna razón se me despertó ese deseo que tenía desde mi adolescencia de ser padre. Y había estado dormido por un buen tiempo, ¿sabes? Porque por razones de mi trabajo había tenido que viajar y estar viviendo en Alemania, en Estados Unidos, en otros países. Y había estado como dormido la discusión de la paternidad, ¿no? Y ese día se me despertó. Dije, miércoles, ya tengo 48 años. Por más que sea hombre versus máquina, que todo salga bien, joder, yo quiero ser ¿Cuánto papá. tiempo habías estado casado? 10 años. 10 años. 10 años, ¿En un 10 montón de años, 10 tiempo? años. Y en ese momento, te lo juro, salí de la clínica, inmediatamente me puse a buscar por internet. Fue inmediato. El mismo día. El mismo día, y a la semana siguiente estaba tocando las puertas de 2 o 3 clínicas de fertilidad. Y así arrancó. O sea, no sabía en lo que me estaba metiendo, te lo juro. Si hubiera tenido la oportunidad de tener una bola de cristal, de ver en lo que iba a atravesar desde el punto de vista emocional, quizás no hubiera sido tan valiente, ¿sabes? No, y tenía que ser un instinto muy, muy fuerte para tomar una decisión, porque digamos que tu historia
no es una historia común, no es una historia que se oye mucho. ¿Qué tanto sentiste en ese momento un miedo enorme como de lanzarte a hacer algo que es un poco atípico, digamos, en nuestra sociedad? ¿Sabes? En ese momento temor no me dio. Como que yo te dije, yo doy saltos al vacío en todos los aspectos de mi vida, ¿sabes? Este es un gran ejemplo, ¿no? En ese momento no tenía temor. Durante el embarazo sí me salieron todos los temores. Si hay algo que me dobló, te decía hace un rato que el Sí. embarazo, ¿sabes? Pero en ese momento no. Eh, en ese momento me hice más bien una pregunta y es, ¿quiero ser padre o quiero ser padre en el marco de una familia? Y dije, no, para mí lo primordial es ser papá, independiente si viene en el marco de una familia, sí o no, etcétera. Pero ya tenía 48 años, ¿no? Hoy tengo 51 años. Y fui padre a los 51 años. Fue un proceso que duró un tiempo, ¿no? Entonces, ahí como que tomé la decisión, dije, bueno, quiero ser papá. Así de claro, quiero ser Tú en papá. ese momento no tenías una novia, una pareja, nada, estabas solo emocionalmente. En ese momento estaba completamente solo. Entonces dije, bueno, mientras conozco a alguien, etcétera, si sale bien. Claro, o sea, hace uno unos cálculos de tiempo. Exactamente, y bueno, 2, 3 años y de pronto no avanza la relación. Entonces yo quiero ser papá. Eh, entonces tengo que confesar que me planteé dos escenarios. Puse en un lado adopción y por el otro lado subrogación, que es el término que se usa para el vientre de alquiler, subrogación, o vientre subrogado. Sí. Y, y no sé por qué mi corazón siempre jaló para ese lado, ¿no? Te tengo que confesar que tenía más temores por el lado de la adopción. Eh, un proceso me parecía un poco más complejo, eh, siendo padre en solitario además, etcétera. No es tan fácil cuando es padre en solitario. Sí, yo creo que es más complejo. Entonces dije, no, padre soltero y me lancé, te digo, ahí susto no tenía. Ahí me lancé sin pensarlo. Fui, toqué, empecé a hablar en las 2 o 3 clínicas de fertilidad, a cotizar, a hablar, etcétera. Y me lancé. En ese momento te tengo que confesar que ahí susto no había. Pero te digo, no sabía lo que venía a atravesar durante esos 2 años, ¿sabes? Hablemos de ese proceso. Entonces llegas, escoges la clínica de fertilidad ¿y qué sucede? O sea, ¿cuál es el primer paso que te dicen? Bueno, nos toca hacer esto. Busca uno la mujer, o sea, digamos, el vientre puede ser, es distinto al del óvulo que buscas en donación, ¿cierto? Son dos procesos por separado. Exactamente. Se podría decir que hay dos procesos gruesos. Uno que es el proceso legal, y el proceso legal tiene que estar ultra, recontra blindado, evidentemente. Y otro es el proceso médico. Y el Sí. proceso médico también se divide en dos. Uno es la parte del óvulo Sí. y la parte de la donante y la compatibilidad de alguna manera desde el punto de vista genético conmigo como padre. Entonces, como bien dices, la donante del óvulo no puede ser la misma persona que lo lleva, porque o si no sería la madre biológica. Y ahí sí sería un tema legal, sería imposible. Ah, ok, bueno, importantísimo que hablemos de eso, el tema legal, ¿cómo es? O sea, cuando uno empieza a hacer este proceso, ¿cuál es el marco legal que engloba eso? O sea, la mujer gestante, ¿qué derechos tiene, por ejemplo, frente a ese bebé? Y lo dices perfectamente, gestante. No se usa la palabra madre, ¿no? Y esa es la razón porque no comparte vínculo genético, ADN, ni nada, etcétera, ¿no? Se hace un contrato entre el padre o los padres, o lo que sea, y la persona que lo va a llevar en el vientre, en este caso. Pero como te decía, son dos partes. Digamos, yo llego a la clínica, me presentan, digamos, una descripción breve, un poco superficial acerca de qué es la gestación subrogada, etcétera. Es como una trabajadora social a la entrada a la clínica. Sí. Y es curioso porque tú me hiciste una pregunta la vez pasada, que por qué había seleccionado esa y no otra. Ajá. Y me quedé pensando, yo creo que la razón principal por la cual seleccioné esa clínica fue porque la persona de enlace fue como más cálida y más abierta, ¿sabes? Fue más amorosa, entonces, y lógico, yo llegué con una ansiedad, preguntando No, 80 pues cosas. este es el acto de amor más grande de la vida. Claro, y era la gran aventura de mi vida, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es uno, ¿tienes óvulo conocido o desconocido? Entonces, por un lado, tú adquieres el óvulo y por el otro lado, tienes que buscar la madre gestante. Ellos perdón, la gestante subrogada. Ellos no
No te, te enlazan ni te proporcionan nombres de nada. Eso es a través de la abogada. no te lo puedo creer. Esa parte. Esa parte. Yo pensé, uy, pero y qué difícil. O sea, y hay abogadas específicas en eso que te ayudan y tienen el listado. Y me tocó una abogada extraordinaria, particularmente sensible, queridísima y todo. Y ella es la que tiene el enlace de las personas a las mujeres que de alguna manera voluntaria quieren ser subrogadas para ayudar a las Y personas. bueno, entonces el tema del óvulo, ¿tú tienes chance de escoger esa donante de óvulos o cómo es ese proceso? Porque si bien entiendo en Estados Unidos, Es abierto. digamos, es abierto. Es abierto. Acá en Colombia, ¿cómo es? Aquí en Colombia es diferente, digamos, en Colombia por regulación, por ley, tú no puedes ver ni la cara de la donante. Entonces, claro, estaba... Y créeme, no sé, nunca se me ocurrió buscarlo por fuera. O sea, nunca se me ocurrió. Dije, Eso lo te voy a iba a hacer. preguntar. Nunca se me ocurrió. Porque tengo una tía que lo hizo y buscó donante afuera. Y créeme que busqué eso hasta cuando tú me dijiste eso, ¿sabes? Ahí me metí en internet, ¿Serio? busqué, fue O curioso. sea, no se te cruzó por la cabeza. Nunca se me cruzó por Bueno, la cabeza. ya tenían que ser colombianos. Claro, totalmente de Totalmente. cabo a rabo, totalmente. Entonces, y ahí tú no puedes tener ningún contacto, ni conocer, ni ver la cara, ni siquiera de la donante. Pero te dan un cuestionario, un perfil de qué es lo que buscas desde el punto de vista físico. Y por supuesto, genéticamente son personas que han tenido un proceso previo. Claro, pero fíjate que Revisión. ellos no tienen el óvulo guardado. No es que lo tengan guardado. Ok. Hay unas mujeres que de alguna manera dicen, yo quiero participar en este proceso, donar los óvulos. Si alguien elige una persona con un perfil como el mío, me llaman y hacen el proceso. Entonces, después de seleccionar y depurar y lo que lo estaba buscando, etcétera, y que algunos patrones o características que uno busca, ¿Y qué busca uno? O sea, uno dice, mira, a mí me gustaría que fuera, o sea, ¿cuáles eran esos padres patrones? te hacen preguntas del color de los ojos, color de la piel, color del pelo, estatura, todo, yo añadí escolaridad, pues otras cosas, y le hacen también unos filtros psicológicos, etcétera. Le hacen, digamos, es con bastante juicio, creo que lo hacen, ¿no? Y en ese momento, luego te ponen las 2 o 3 opciones que hay, ¿no? Y ya, de esa manera tú eliges. O sea, te dieron 3 opciones de mujeres. Al principio realmente eran como 10 y yo fui depurando, ¿no? Y yo hablaba, ¿Cómo te hace digo, uno esa yo depuración? hablaba todos los días con la persona de enlace, que era la que me ayudaba, era todos los días, no te imaginas mi nivel de intensidad, o sea, era impresionante. Entonces, y por ley ellas no pueden mostrar nada, ¿no? Claro. Entonces yo era tratando de sacar la información, o mando una foto de los ojos, o de la Claro, nariz, una cosa. exacto, es curioso, ¿no? Porque como uno descarta, o sea, por puro corazón, puro instinto, ibas diciendo esto no. Sí, sí, no, y además realmente tuve la fortuna de tener una muy buena persona de enlace, ¿sabes? Y ella me fue orientando bastante, ¿sabes? Y una vez tú dices, bueno, es esta persona. Y ahora, viendo a posteriori, es muy chistoso porque hay algunos parámetros que yo ponía que, ¿para qué? O sea, yo decía, estatura 1,70 mínimo. Yo decía, pues, ¿para qué? O sea, qué bobada. Sí, ¿no? Lógico, entonces eso hacía Claro. un poco más difícil en Colombia. Estuviéramos en Holanda o en Alemania. Claro, unos 70 está difícil. Sí, total, en Colombia era más complejo, ¿no? Pero, entonces, digamos, al final quedamos con 2 personas. Después de una discusión larga, eh, yo tenía claro y estaba absolutamente convencido que iba a tener una niña. O sea, yo quería una niña, estaba obsesionado con eso. Entonces, después de eso, pues llaman a esta persona y hay cosas que no van incluidas en el paquete. Es como un paquete, ¿no? Como una cajita feliz. Claro. Entre esos, algunos filtros genéticos para enfermedades huérfanas, etcétera. Y yo dije, sí, untada la mano, untada el brazo, hago todo. Hago todo, claro. Entonces, hice filtro a ella, antes de que le extrajeran los óvulos, a ella y a mí, el filtro para enfermedades huérfanas. Y salió todo perfecto. No, yo salí autosómico recesivo por una enfermedad huérfana rarísima. Entonces, lógico, le mandé a ella a hacer exámenes que se tenían que ir afuera del país para ver que no hubiera posibilidad de Juan Pablo, y en medio de todo este proceso, porque es un proceso largo, me imagino que a veces desgastante emocionalmente, ¿hubo algún momento donde tú dijeras, no, esto está muy difícil? No, ¿sabes qué no? Absoluta certeza. Hasta ahí yo estaba como un roble, o sea, yo lo veía más o menos project management. Yo decía, estoy manejando un proyecto, no pasa nada. Ahí no estaba tan enlazado emocionalmente. El momento del embarazo
No, fue esta diferente. historia está muy buena. Pero hasta ahí yo estaba como un roble, o sea, no me pasaba nada. Yo manejando como manejando algo de la oficina perfectamente, ¿no? Duro, rudo, la cosa. Claro. Eh, y entonces, bueno, hicimos el filtro, ella salió bien y en ese momento ahí sí la llaman y le extraen los óvulos y ahí son óvulos frescos. Entonces, y uno tiene que entregar la muestra de esperma, ¿no? Entonces, listo, perfecto. Y me dijeron, son óvulos de muy buena calidad, espermas de muy buena calidad. Esperamos creo que le habían sacado como 13 o 14 óvulos, no recuerdo. Aspiraríamos a tener 8 embriones de extraordinaria calidad. Y ahí usted elige, hacemos sexaje si quiere, y elige el que quiera, ¿no? Y ahí, que la niña, lo que yo quería, pero esos son más o menos el embrión XKA75, el embrión XA, es así, ¿no? Recuerdo que yo estaba en la oficina y me llaman, me envían un correo electrónico con el resultado de los embriones. Cuando veo un solo embrión, mierda, un solo embrión, ¿cómo así? Entonces me dijeron que eran 8 probablemente, sí. además que la tasa de éxito en el primer intento para subrogación es como el 60%. No. Entonces, mierda, uno solo. Y me llaman y dicen, sí, solamente salió un embrión. Entonces me metí a una oficina pequeña en el edificio donde trabajo. ¿Y tú trabajando? Sí, yo trabajando. Ahí ya empezó la ansiedad a subir, ¿no? Ahí ya empezó la ansiedad a subir. Y es curioso, llega y me dice, ¿quiere que le diga el sexo? Y yo me sentía con esas revelaciones de género de Instagram, de todo chistoso. Y le listo, cerré la puerta y me dice que es niña. Y yo decía, no puedo creer, eso no lo puedo creer. Pero eso es magia. Si no, te digo, yo sabía que iba a ser una niña. Y desde el momento, ahí yo ya me estaba realmente preparando emocionalmente, digamos, hubiera sido imperdonable que no me preparara en medio de un embarazo tan planeado, ¿sabes? Que no me preparara como padre. O sea, yo nunca estaba enfocado, no, créeme, jamás estaba enfocado en la hija que quiero tener. Pero sí me quería enfocar en el padre que debo ser. Entonces, desde ahí yo ya me estaba preparando. Entonces, ya ahí ya estaba yo flaqueando, ¿no? Entonces, ya cuando me dicen eso, la emoción, me encerré en la oficina a llorar de la emoción, yo no lo podía creer. Y así fue. Entonces, guardaron el embrión, divino, y ya, créeme, en ese momento pasó algo raro. Yo no sé qué pasó. La conexión mía con Julia fue impresionante. O sea, Como que sabías que ya venía. sí, no, fue impresionante. Desde el momento de la concepción, que yo sé que fue en un Petri, en un laboratorio, etcétera, no sé qué pasó, qué me hizo. Es como si me hubieran hecho así en la frente, o sea, créeme, para despertarme y para cambiarme. No fue impresionante. No sabes lo que yo en el embarazo. O sea, La historia más linda que he visto. sí, no, fue súper confrontacional conmigo mismo, ¿no? Y ahí tomé la decisión, digamos, y ya me estoy lanzando al vacío en el tema de un embarazo, pero tengo que saltar desde el punto de vista emocional conmigo mismo. O sea, es imperdonable que no me preparara para ser papá y para mi hija. O sea, ¿Tú a quién le contabas las cosas? O sea, ¿quién era tu red de apoyo en ese momento? ¿Había alguien en tu familia a quien tú hiciste partícipe de esta historia maravillosa? mira, yo lo tuve muy cerrado, muy cerrado. Te digo, a mi madre le conté faltando 15 días. Wow. Imagínate, 15 días de que naciera. de que naciera Julia. Lo tuve primero en un círculo muy cerrado de mujeres. Y unos 2 o 3 hombres. O sea, realmente fue un círculo muy cerrado. Y fue por una razón en especial. Los hombres no me entendían. Y es que es muy importante esta diferenciación, que yo sé que no viene el caso necesariamente en esta historia, que es una historia de amor, pero la hace aún más inmensa el hecho de que tú eres un hombre heterosexual. Exactamente, totalmente. Entonces, digamos que cuando un hombre homosexual toma esta decisión es porque, digamos, ese es el camino que debe tomar para poder lograr ese objetivo. totalmente. Tú habrías podido escoger otros Sí, claro. y escogiste este, y ahí hay un grado de valentía enorme, ¿no? Es que ese es el quid de esta historia,
que un hombre heterosexual a los 48 años tome la decisión de ser papá por el simple hecho de que quiere profundamente ser papá. Es el acto de amor más grande que hay. Pues mira, yo creo, ahora yo digo, yo nací para ser padre, o sea, yo lo tengo clarísimo. Y eso que tú dices es, el tema de la subrogación es más frecuente en las parejas del mismo sexo, eso es lo más frecuente. Yo también te contaba, yo era un perro a cuadros cuando entré a la clínica, hombre heterosexual colombiano de 48 años diciendo quiero ser papá soltero, o sea, sí, eh, pero, pero, pero realmente al principio fue muy curioso, yo lo que yo te decía, en esa red de apoyo cuando yo le empecé a contar al grupo pequeño y a algunos amigos que quiero con el alma, que son amigos del corazón, etcétera, pero no me entendían. Eh, y cada vez lo quise tener más cerrado y también te he comentado la vez pasada, fueron como 1 año y 8 meses, casi 2 años del proceso completo, que fue bastante rápido, te cuento, es bastante rápido. Fue en el primer intento, etcétera. Rápido y no rápido, pues que uno dice claro. 2 años esperando es... Sí, y sí, fueron 2 años duros, o sea, transformacionales más bien. Yo me alejé mucho de mis amistades masculinas. Y fueron casi 1 año y 8 meses o 2 años en el que estuve rodeado principalmente de mujeres. Porque las mujeres en las que me entendían, las mujeres todas decían lo que dijiste tú. O sea, esto es un acto de valentía, es un acto de amor, o te admiro. Y era curioso, sí, compartí eso con alguien que conociera hace poco, inmediatamente me decían cómo te puedo ayudar. Qué hermoso. Y eso es algo de las mujeres, De las mujeres. que la red se apoyan, se ayudan, eso es algo de las mujeres, los hombres no. ¿Qué te decían los hombres? Primero me decían, hermano, usted está loco, ya tiene todo controlado, hermano. A estas alturas de la vida, usted cuando 50 años y su hija tenga 15, va a tener 65, yo ya pasé por eso, usted ya lo tiene controlado. Y de esa manera, yo empecé como a aislarme bastante de mis amigos hombres realmente. Como yo digo, de mis amigos gorilas espalda plateada, que los quiero con el alma. Y de otras personas también, porque sin querer, o sea, yo creo que lo hacían sin intención, o sea, cuando me decían eso yo creo que lo hacían de corazón, hermano, no se complica la vida, pero sin querer te estaban diciendo, hermano, se tiró su vida. Sí. No, y es que realmente esto que hiciste es de las cosas más íntimas que hay. O sea, en sí la maternidad a mí me parece que es un acto muy grande de intimidad. Entonces, ahora trasladarlo a un hombre tenía una carga emocional muy grande. Es una cosa muy íntima que yo creo que uno, sí, de pronto por cuidarse y por cuidar la situación, prefiere uno mantener en privado un poco, ¿no? Sí, y realmente porque ya me metí a esto, es algo que deseo con el corazón, o sea, cada vez estaba más conectado, como te decía, el momento de la concepción, algo pasó, fue curioso. Qué Eh, hermosura. y, e incluso el momento en que iban a hacer la transferencia del embrión con la gestante, que no te he contado la historia de la selección de la gestante, que eso es otro cuento. No te imaginas, yo me fui ese día a abrazar a la ginecobstetra, a darle un beso, le dije, este es el momento más importante de mi vida, le deseo toda la suerte del mundo, curioso, o sea, yo estaba muy emocionado. Pero sí lo mantuve muy, 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 muy cerrado, ¿sabes? Hasta el final, como el 7º mes, lo fui abriendo más y yo andaba en una emoción. Yo le decía, mucho gusto, Juan Pablo, que dice, estoy embarazado. O sea, básicamente está en una emoción que no sabes. Pero bueno, espera, Juan Pablo, ¿cómo escogiste a la gestante? ¿Ese proceso cómo es? Ese es el tema más complejo, ¿sabes? Porque como bien te decía, uno está la parte médica, ya embrión, in the matrix, guardado, más o menos congelado. Y por el otro lado, la selección de la gestante. Volviendo al tema, digamos, Colombia es un paraíso para la subrogación, es un destino turístico o médico para eso, por el nivel médico de Colombia, etcétera. Entonces muchos extranjeros vienen a eso. Pero el tema con la selección de la gestante es un proceso igualmente largo. Primero, que encuentres la persona con la que tú sientas que va a llevar a tu hijo durante 9 meses y que tú no tienes control absoluto sobre todo, ¿no? O sea, Ahí, ¿cómo quedas protegido tú legalmente? ¿Tienes algún tipo de protección? O sea, si esta mujer se arrepiente, si, no sé, ahí, ¿cómo quedas tú? Sí, tú firmas un Bajo la contrato. ley. Firmas un contrato con la gestante directamente en una notaría, etcétera. Incluso de quién puede tomar la decisión para interrumpir embarazo o no. Está todo eso cubierto, pero también
antes de llegar a esos problemas, por eso es tan importante la adecuada selección de la gestante, ¿sabes? Eh, ¿Y en qué te basaste? Uy, Dios mío, mira, primero vi como 50 personas, eso fue el proceso más denso. Segundo, soy una persona bastante intuitiva, o sea, tengo un sexto sentido bastante desarrollado realmente. Y Seguro, para hacer esto, sí, no, seguro, tienes que ser muy sensible. totalmente. Entonces, eh, primero, más allá del filtro médico psicológico que le hacen en la clínica, etcétera, eh, es muy importante que tenga red de apoyo. Eso es lo más importante, me atrevería a decir yo. Segundo, evidentemente es un requisito absoluto que ya hayan sido madres, porque pueden demostrar que pueden llevar un embarazo a feliz término. Ok. Y yo les hacía todas entrevistas, 2 o 3 o 4 entrevistas a cada una, eh, y también les enviaba, aparte, de eso no yo incluido en el paquete en la Cajita Feliz, trabajadoras sociales, visitas domiciliarias, yo hacía todo eso, psicólogas, contacto, en la gran mayoría, te digo. Y al final, por alguna razón, yo decía no es. Porque encontraba los casos como, por ejemplo, sí lo quiero hacer, pero mi familia no sabe. No sé cómo lo va. Listo, para afuera. Mira, y ese mercado en Colombia, qué tan grande es? Hay muchas mujeres gestantes, es un mercado que ha ido cogiendo fuerza en este país. Digamos qué tan común es esto de las mujeres gestantes en Colombia. Pues te digo que la subrogación en general, ahora creo que Colombia es el destino número 1. Antes era Ucrania, pero por la guerra, Colombia, ¿no? Y por los costos para un extranjero, le cierra por todos lados, porque en otros países es mucho más costoso. Y tercero, el nivel médico en Colombia es altísimo. Entonces, ya te respondo, es el destino mundial en este momento de subrogación. Si mal no estoy, es Colombia el 1 o 2, más o menos, ¿no? Más los marcos normativos, etcétera, toda la cosa. Eh, y en resumidas, digamos, con la gestante, después de ver 50, había seleccionado una que yo dije, había una química enorme, súper chévere, me encantaba, era todo perfecta. Y al final salió hipotiroidismo. Entonces la dieron de baja y esa vez yo decía, no, ya esto no fue, aquí no me tocó. Y una pregunta, ¿estas mujeres hacen esto también? Seguramente hay de ambos casos, pero ¿qué veías tú? ¿Que era más por un tema económico o había también pues un amor por lo que estaban haciendo? O sea, había como sí, una visión, Deseo a llorar. un deseo de ayudar enormes. Pues yo creo que hay un elemento económico importante, eso sí es clarísimo. Sí. Eh, pero de todos modos es una manera de tener un ingreso, si me explico, de alguna manera altruista, si lo ves ¿Eso yo. se paga mensualmente o se paga cómo es el A la gestante tú firmas un contrato, como te había comentado, en el que haces un pago mensual, una remuneración mensual, un reconocimiento, no recuerdo la palabra legal que ponen ahí, una remuneración mensual, y como el 40% es después de que tú registres tu bebé, Ok. al final, ¿no? Claro, es una parte gruesa. Claro, la parte de eso es grande Tiene y que tiene ser un sentido, caso exitoso, tiene sentido. por supuesto. Y adicionalmente tienes que tener la EPS, yo tenía con EPS y prepagada, que mi empresa, te digo, se portó a las mil maravillas. ¿Qué te dijeron? No, te digo, me apoyaron enormemente, me dieron, no hubo necesidad ni siquiera de hacer discusión de mis derechos como padre, etcétera. No, de una vez me dieron la licencia completa. Wow. También soy un perro a cuadros dentro de la empresa, padre soltero por subrogación, etcétera, es imposible. Con un jefe maravilloso también, mi equipo de trabajo, todos mis equipos me apoyaron enormemente para no molestarme en mi licencia, fue impresionante, ¿no sabes? Uy, eso es muy importante. Sí, Único. sí, único, realmente me siento afortunado. Sí. Pero entonces, aparte de eso, tú pagas eh, la remuneración mensual, das un monto, pues tienes que pagar la EPS, la tienen prepagada, adicionalmente un monto para alimentación, Ah, también te toca la sí, alimentación. Ok. y ahí yo di un poco más, teniendo en cuenta, ella es madre, y dije, pues, si es una buena mamá, agarra eso, pues principalmente para sus hijos, yo quiero que todos estén bien en la casa. Eh, y adicionalmente también para 2 o 3 veces durante el proceso, para ropa, y también un monto mensual para transporte, Transporte, citas médicas, para ecografías, citas todo. médicas, todas las cosas 100%, ¿no? Bueno, y al final lo que te digo fue muy curioso
porque después de que yo estaba despechado porque esta mujer no era, yo decía, mierda, ya no fue. Esta era la que quería. Esta era la que quería, no me tocó, no fui padre en esta vida, de pronto en mi siguiente encarnación espero ser padre, etcétera. O sea, ¿sí creíste en un momento que esto no te iba a salir bien? Sí, porque es que se me caía una tras otra, tras otra, tras otra. Y decía, mierda, ¿qué pasa? Y me llama la abogada, que es uno A, no sabes esa mujer. Nadia Fanador se llama. Entonces me llama Juan Pablo. Mira, hay una gestante, una gestante que está ya lista, le hicieron todos los exámenes, está listo, pasó por todo, está perfecto. ¿Por qué no la ves? Pero ella ya estaba lista para hacer la transferencia embrionaria con un padre que vive en Suiza y a él le hicieron un diagnóstico de salud muy grave y se tuvo que echar para atrás. No. Imagínate, yo me puse a pensar, pobre hombre. Entonces, pero Ahí ahí ya estaba. Julia moviendo sus fichas. Y claro, Julia moviendo sus fichas. Y ahí estaba esa mujer. Entonces, hablé con ella, tuve 2 o 3 llamadas, una vez más también la trabajadora social, la psicóloga, bueno, todas estas cosas. Y un día le dije, bueno, encontrémonos. Entonces la cité, nos encontramos, la invité a cenar, hablamos como por 2 horas. eh, Es muy bueno. y le dije, listo, lancémonos. Y arrancamos, y arrancamos. Y ahí, es muy curioso, yo soy médico, ¿no? Entonces, digamos, yo tengo la ginecobstetra amiga mía, los pediatras míos tenías estaban buena esperando, plataforma y ahí. claro, los radiólogos que están listos para cualquier cosa, ¿no? Era muy curioso. Pero, no, y ahí nos lanzamos, ¿Y pegó en fue el primer intento? el primero. Lo que te digo, fue curiosísimo, porque el día de la transferencia embrionaria yo estaba en una emoción, yo le dije a mi jefe, le dije, Marcos, hermano, ya que la transferencia embrionaria me fui. Pero es que además había sido mágico desde que habían hecho, o sea, desde que se había hecho el embrión, porque había quedado solo uno. Uno, es impresionante, y niña. No, no, no. Güey, magia, y niña. Y de verdad me fui a la clínica a hablar con la ginecobstetra, la abracé, le di un beso, le dije, mira, te deseo la mejor energía posible, es lo más importante de mi vida. Y así fue. ¿Y tú te quedaste afuera esperando? No, ese día me fui, ella se fue, acaba de hacer un procedimiento, se fue. Y luego ellos te siguen acompañando, los de la clínica de fertilidad. No recuerdo bien, creo que son por 4 o por 8 semanas, si no estoy mal, post-embarazo. Y ahí en ese momento ellos hacen la prueba de embarazo también. Pero antes la gestante ya se la había hecho y me lo había mandado. Y decía, no sabe. ¿Cómo fue? ¿Te mandó una foto de una prueba casera? Me mandó una foto de una prueba casera. No te imaginas, ahí yo ya ¿Dónde estabas cuando recibiste esa foto? estaba en mi casa, en ese momento. No te imaginas la emoción. Te me da emoción y ya empecé a pensar en el nombre y las cosas y todo. Es muy curioso. ¿Ahí decidiste que se llamaría Julia o fue más tarde? No, fue más adelante. Empecé como a depurar nombres y bueno, ahí fui. ¿Y llamaste a alguien apenas te enteraste? Sí. En ese momento llamé a 2 amigos y a una amiga. Y les conté de ese grupo cercano, pequeño, ¿no? Y fue muy emocionante eso. Ahí te digo eh, yo ya estaba metido de lleno como dando el salto emocional, preparándome para mi paternidad, ¿sabes? Y, y como enfrentarme con mis demonios y mis cosas y ¿Con qué prepararme, demonios te enfrentaste? prepararme emocionalmente para una niña, mi contacto con lo femenino. Insisto, yo soy un hombre de los que son en Latinoamérica, no acostumbraba a pedir ayuda jamás, entonces como bastante rígido en ocasiones, duro, entonces todo lo tiene bajo control, todo lo está saliendo bien, todo perfecto. Ay, cuentazos que me metí en la cabeza, ¿no? Y decía, miércoles, no puedo ser esta versión para una hija. No. Eh, y- Pero siempre sabiendo que tenías la flexibilidad para cambiar lo que tenías que cambiar, ¿o no? Sí, sí, yo creo, como te digo, yo doy el salto al vacío, incluso desde el punto de vista emocional, creo, ¿sabes? Y ahí en ese momento era muy importante para mí y hubo 2 mujeres, 2 amigas mías del corazón, realmente muy cercanas, que fueron como disparadores del tema, ¿sabes? Una de ellas, la conozco, yo soy budista desde hace, no sé, 15 años,
fue mi coach budista desde hace un tiempo, me acompañó en ese proceso. Eh, y, y me acompañó durante todo mi embarazo, ¿sabes? Ella, Juliana, me acompañó en todo mi embarazo. Emocionalmente estuviste embarazado. 100%. Digo, yo tuve un embarazo, o sea, 100%. Y me gusta pensarlo así. Sí. Me gusta pensarlo así. Y, y lo que te digo, casi que envidio a las mujeres que tienen la posibilidad de embarazarse, ¿sabes? Porque, digamos, el tema tiene que ser impresionante. Si yo me conecté de esa manera, no sabes. Yo me imagino en el mismo cuerpo, debe ser una locura, o sea, impresionante. Pero ¿sabes qué? Siéntete privilegiado de haber podido sentir eso, porque son... Las mujeres, digamos, conectamos porque es un tema biológico, o sea, tenemos el cuerpo para hacerlo. Pero eso es lo increíble de tu historia, que tú hayas logrado conectar siendo hombre. Y mira, a mí esta historia me conmueve profundamente, profundamente, porque digamos que yo nunca tuve contacto con mi papá biológico. Entonces, oír esta historia de amor de un papá que quiso serlo y que quiso hacer bien las cosas desde un comienzo, para mí es muy lindo, es muy conmovedor. Sí, no te digo. Pero fíjate, es la lectura usualmente de las mujeres, ¿sabes? Fue muy bonito, ha sido transformacional. Yo creo que ha sido la experiencia más transformacional e inspiradora de mi vida, o sea, ¿sabes? Y divertida. O sea, pues yo me he divertido como un enano, ¿no sabes? Eh, pero durante ese proceso sí fue, te digo, hubo momentos muy duros. ¿Lloraste mucho? Uy, no sabes. No sabes. Un día fue muy... Ahora yo lo veo y me río. Pero en ese momento decía, mierda. Hubo un día, yo siempre estoy con mis tres perros, ¿no? Para todos lados, 100%. Voy con mi manada para todos lados. Y hay un sitio, un restaurante cerca de mi casa donde yo voy todos los sábados y domingos a desayunar. Todos los sábados. Ya me conocen mis perros, saludan, llegan, se sientan al lado mío, ya me ¿Pero fue conocen. en el que nos encontramos? No, otro. Ese es al lado de mi trabajo. Ah, ok, ok. No es otro, más cerca de mi casa. Y ese día yo llegué y estaba particularmente como ese día me estaba acostando, digo. Y 2 o 3 amigos míos cercanos que yo quiero muchísimo me habían dicho, usted no sabe lo que se metió. ¿Usted para qué se metió a eso? Yo decía, miércoles. Y entro y ese día el restaurante estaba lleno de papás con niños y estaban hechos todos unos demonios, no sabes. Eso no los podían calmar y yo empecé a mirar eso y decía, miércoles, ¿qué pasa? ¿Qué hice? Sí. ¿Yo qué hice? Empecé a mirar. Y en ese momento iba pasando una amiga que eh, se divorció de muy temprano después del nacimiento de su hija. Entonces, ha sido como Un apoyo. un apoyo. Digamos, yo me sentía identificado un poco con ella de alguna Claro. manera. Y ella iba pasando por ahí. Y me vio. Y me vio la cara. Yo estaba que no podía. Entonces se sienta y le digo, Lina, hoy quiero que me hables solamente las cosas lindas de la maternidad. Solamente háblame de lo hermoso que es ser madre. Ya sé que es complejo, sé que es difícil, pero háblame solamente las cosas bellas de la maternidad. Y ella se sentó y fue una hora hablándome de la belleza de la maternidad. Pero bueno, ese día salí, me monté en el carro y dije, mierda, ¿qué hice? Me tiré mi vida, todos los temores están cayendo, 80 temores. Después entendí cuáles eran los temores en mi posparto, ¿sabes? Y me monté en el carro y me fui y llegué y parqué con mis perros en el parqueadero. De ahí me puse a llorar. Y entonces llamé a Juliana, a mi amiga. Y Juli me dice, hey Juan, la llamé y le dije, mira, Juli, estoy muerto del susto. Estoy que no puedo del susto. No sé qué me pasa. Mira, en menos de 5 minutos, ella me estaba mandando audios de gente que no conozco, de padres y madres, mensajes dirigidos a mí, hablándome de la belleza de la paternidad y de la maternidad. Hola Juan Pablo, en diferentes idiomas, yo viendo otro lado, en español, en inglés. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? No te conozco, pero te quiero decir cómo me cambió la vida mi hijo, o mi paternidad o mi maternidad. Te digo, ella no sabe Juliana no, sí se lo he dicho, lo importante que ha sido en mi vida.
Ay, me habría encantado conocerte en esa época. Yo también te habría mandado un... No, pues imagínate. Eh, y, y te digo, en momentos así no fue el único, tengo que confesar. Incluso ¿Tuviste apoyo psicológico? Juliana, 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 tú la que había sido tu maestra, sí, mi coach, tu coach. mi coach, sí, realmente. Y ¿Qué tanto te veías con la gestante en esos meses? ¿Cómo es esa dinámica? ¿Se ve uno pacta unas citas, unas visitas, la acompañabas al médico? ¿Cómo era? pues lo curioso es que la mayoría de este ejercicio de subrogación es con padres extranjeros. Ellos nunca tienen contacto con la gestante. Como te decía al inicio, tú no puedes tener por ley contacto ni ver a la donante del óvulo en Colombia, pero con la gestante, Sí, lo que quieras. as much as you want, tanto como tú quieras. Buenísimo. Entonces, pero yo estaba acá y yo dije, con lo metido que estaba en el tema, y yo sí, te digo, hablaba con ella todos los días o 2 veces al día si era necesario. Yo le sacaba las citas, el tema de los medicamentos, las vitaminas se los estaba tomando. Yo fui a todos los controles prenatales, iba a todas las ecografías, fui a todo, 100%, ¿no? 100% estuve en todo, ¿no? Eh, Esa madre también recibe apoyo psicológico, ¿no? Esa gestante, perdón. mm, eh, ¿O cómo es el proceso emocional para esa persona? pues mira, eh, tiene el tema de la EPS y la prepagada. Sí. Yo lo puse sobre la mesa si ella lo quería, ella me dijo que no lo deseaba. Eh, pero igual hay, en la parte del filtro les hacen, en el camino el tema no hubo, que yo sepa, por parte de ella, y yo tampoco puse psicóloga para acompañarla, hasta ahora lo pienso, ¿sabes? De pronto hubiera sido importante. Eh, pero ella tenía una red de apoyo importante, la depresión. Ok. Tenía una red de apoyo importante. Pero sí, te digo, me vi con ella muchas veces, o sea, y fui a Bueno, todos los y lleguemos al momento del parto, del nacimiento. ¿Qué día nació Julia? 4 de octubre del 2024. Ay, qué lindo. Seleccioné la fecha con... Mamá es del 3. Sí, seleccioné la fecha con astrólogo, con eso te digo todo. Ay, me encantó la astrología, o sea, Libra. Es Libra. ¿Y Sí. qué ascendente quedó? Eh, no, no le hemos hecho la carta astral ahora, con la hora en la que quedó, pero sí, uno de mis grandes amigos es astrólogo. Y le dice, sinastría, ¿sabes qué es? El que hacen como una compatibilidad de cartas. Digo, ¿cuál es la mejor fecha que nazca para que haya más compatibilidad conmigo? Y yo sufriendo hablé con la ginecobstetra, Sagitario, perdón. Sagitario. Estoy en el límite, así con Escorpión, ¿no? Yo soy Sagitario ascendente Escorpión. Yo también soy ascendente Escorpio. Ah, fíjate. Y fíjate que yo te había comentado que durante todo el camino del embarazo estuve principalmente rodeada de mujeres de diferentes edades, ¿sabes? Y el día de mi parto, yo iba a ir solo. Entonces una de ellas me dice, oiga, no sea bestia, ¿cómo ir solo a eso? Claro. El momento más importante de su vida, ¿cómo ir solo? Ya le había dicho a mi madre y todas las cosas. ¿Qué dijo tu mamá? No, imagínate la emoción. Eran abuelos estériles. O sea, mi hermana, ella tiene una hermana mayor que ella decidió no ser madre. Ella vive en Barcelona. Eh, y, y pues imagínate la emoción. O sea, cuando yo la llamé y le digo, voy a ser papá, me pregunta inmediatamente, ¿y la mamá? Yo no le conocía novia, porque es lo que está pasando, etcétera. Nunca te cuestionaron, nunca te... No, sabes que no. Y quizás por eso tampoco fui tan abierto, pero ahora lo veo como una Ya torpeza. cuando la decisión está tomada, Sí, ahora lo veo quizás como una torpeza porque yo creo que me hubieran apoyado durante todo el camino, ¿sabes? Y me hubiera servido, ¿sabes? claro. Pero entonces me dijeron, oiga, no voy a ir solo. Y como te dije, todo el camino, casi todo el tiempo estuve rodeado de mujeres. Y ese día me acompañó un hombre. No, Uy. no. ¿Quién? Entonces Juan Pablo se llama también, un gran amigo mío del corazón que es el astrólogo. Entonces Juan, gay, mi amigo, entonces lo llamé y le dije, hermano, necesito que me acompañes. El hombre estaba feliz, o sea, es una maravilla, o sea, él fue a mi casa con su esposo para ver cómo nos preparábamos, etcétera, estamos Tú armando con tu todo. pañalera. Yo, todo, ya me habían hecho el baby shower los del trabajo, bueno, todo eso fue curioso. Y alojamos a la gestante el día anterior en un hotel relativamente cerca de la casa. Y a la clínica, nació en la clínica de la mujer, ¿Nació por cesárea? por cesárea. Y y, y una exnovia mía, que fue y ahora es pediatra de Julia,
me decía, Juan, tú necesitas alguien que te apoye hasta que te sirva de quiero agua, tráigamela. Sí. Tú vas a estar enfocado ahí y las decisiones, la energía, vas a estar torpe, o sea, en el ejercicio, con muchas emociones. ¿Tenías miedo de eso de que a los papás al principio les cuesta? Porque digamos, este tema del instinto maternal, hay cosas que de pronto se nos dan más fáciles. ¿Tenías miedo que eso te sucediera? Como de cómo cogerla, no vas a ver como que no se diera natural. En esa parte me tenía más, tenía más dudas acerca del primer contacto emocional, más que con eso, porque yo estudié pediatría. Y yo trabajé en unidad de recién nacidos hace muchos años no ejerzo. Entonces, digamos, esa parte no me afectaba tanto. Pero era sobre todo, tenía muchos temores acerca de, digamos, ese primer encuentro con mi hija. Y te tengo que confesar que a pesar de todo lo que había vivido, de lo conectado que estaba, ese día cuando Juan me recogió por la mañana, yo estaba arrepentido. Yo dije, ¿qué hice? Como que ya vi todo y dije, mira, ¿qué hice? Juan Pablo, ¿usted qué hizo? Entonces llegué con Juan, eh, entré a la clínica, etcétera. Yo te lo digo, ¿qué hice? Cuando Juan se queda en la habitación, me llaman y Juan me abraza, me dice, mi hermano, es el día más importante de tu vida, felicitaciones. Y yo con el ojo aguado, así, arrepentido. Te digo, oye, mierda, ¿qué hice? Y me voy para la sala de partos, por cesárea. La gestante estaba pues despierta, era con anestesia regional. La ginecobstetra amiga mía, Catalina Cortés, ahí todo el mundo esperándome, toda la cosa. Entro ahí, ¿qué mierda que hice? ¿Qué es esto? Entonces me senté y lógico, ya rapidísimas, sacaron al bebé en 2 segundos, ¿no? A Julia en 2 segundos. Me la ponen en el pecho y ahí yo di una instrucción, le dije, uno es subrogación, Julia no puede tener contacto con la gestante, no quiero que haya contacto físico, no hay lactancia materna, 100% conmigo. Claro, para que no haya pego. No quería nada. Y lógico, ya cuando estuve en el pecho, cuando en la adaptación, yo ayudé, lógico, llegó la neonatóloga y me dijo, puede ser muy pediatra, hermano, pero usted aquí mando yo, y lo entiendo perfectamente, pero luego continué yo. Y ahí ya como que me empecé como a derretir, ¿sabes? Como más los temores y la desubicación me continuó como por 10 días. 10 días. Cuando le viste la cara, Francisco. No, pues lógico, ahí te digo, tengo todo filmado, es una belleza, es divina, es hermosa. Yo ya estaba derretido completamente ahí. Y Te la pusiste en el pecho. en el pecho, piel a piel, y luego yo la cambié, yo le tenía ahí toda la primera muda con las orejas de conejita, ¿no? Todas las cosas, yo estaba feliz, ¿no sabes? Y luego voy a la habitación y ella se queda abajo en la incubadora inicialmente para calentarla, el primer tetero, etc. Y hubo un tema y es que yo empecé a hablar en la clínica y es subrogación, yo quiero una habitación separada para mí y para mi hija. Y en la clínica me dijeron, no, Tiene que estar tiene que estar en la misma y es cesárea, estar ahí. Y yo decía, pues, hoy me parece absurdo, te digo, me parece lo más absurdo del mundo. Pero me tocó acogerme a las políticas de la clínica y 2 noches ahí. Y las 2 noches yo me quedé ahí. ¿Y la gestante? La gestante ahí, alzaba? nada, cero, no hubo ningún contacto, ella fue súper respetuosa realmente. Pero te digo, fueron 48 horas que yo no dormí porque yo estaba entre el pito, la emoción, mi hija, el tetero, la Juan Pablo, cosa. ¿pero la gestante puede verle la cara? Sí, claro, estuvo todo el tiempo conmigo. Y sabes que viéndolo bien al principio, y Juan Pablo me acompañó todo el tiempo, o sea, hubo una anécdota curiosa. O sea, mis padres no conocían a Juan, ¿no? Pero Juan es amigo mío hace muchos años. Entonces llegan mis padres allá y tú sabes que hay un límite de personas que debe haber en Sí. la habitación, etc. Entonces llegaron mis papás muy emocionados a conocer a su nieta, ¿no? Toda la cosa. Y, y entonces yo bajo a recibirlos. Estamos en la entrada, digamos, en la administración o en la entrada. Ok, sí, pero arriba está su esposo. Y yo había dicho, pues, que era mi esposo, para que era mi pareja, para que tuviera entrada por todos lados. Mi mamá me mira y bueno, mi hijo está haciendo el closet. Ahora mi hijo está saliendo del closet. ¿Cómo así? Cuénteme, ¿qué pasó? Yo, no, mamá, nada, y ahorita te voy a presentar a Juan Pablo. Entonces fue muy chistoso. Y bajó Juan, que es súper sereno, ¿cómo está?
Duré como 5 o 6 minutos en esa discusión, fue muy curioso. Ay, Pero, increíble. pero lo bueno, digamos, más allá de eso, que fue muy cómico, eh, creo que compartir esos 2 días ahí, yo creo que también fue un buen espacio como de gratitud hacia la gestante, ¿sabes? Claro. De agradecimiento, compartir con ella también, yo creo Y ella estuvo siempre muy, o sea, no hubo un momento de quiebre no, qué bueno. emocionalmente. Es que te lo digo porque No, no, total. impresiona. Claro, porque yo me pongo a pensar, Porque uno verle la carita, pero no poder alzarla, sí, te no digo. poder tocarla. No, ella siempre fue muy, muy firme y como muy pragmática durante todo el proceso, el embarazo y el parto y el posparto, me dio la impresión, ¿no? Eh, entonces, no, eso, yo creo que fue hasta valioso haber compartido esos 2 días ahí, ¿no? ¿Y cómo es? Una vez salen de la clínica, chao, y no se vuelven a ver. Eh, recuerda que uno da como el 40%, no recuerdo el Después. porcentaje después del registro. ¿Cómo es ese registro? ¿Cómo está registrada Julia? Como con un papá, tú Para de contar. y ya. Creo que ahorita hay una situación, hay una discusión eh, en que exigen hoy, después de lo de Julia, en que esté el nombre de la gestante también. Ah, ok. Pero yo creo que eso evidentemente lo van a terminar tumbando, porque es que no, la madre no comparte el material genético, o sea. Claro. Pero en la gran mayoría de casos, creo que el notario o alguien de la notaría va a la clínica a que registre. En su subrogación no, en su subrogación tienes que ir después, ¿no? Eh, Ok. y fui a la notaría y ahí una vez, es la última vez que uno se encuentra prácticamente con la gestante. Eh, y para el proceso, yo tengo el registro civil, solamente salgo yo como padre, padre madre, y ya, y Julia. Y con mis 2 apellidos, Julia Caicedo Serrano. Ay, es muy curioso porque Julia es exactica, mío, o sea, es calcada. Y es, también me preguntan que si quería hacer prueba de ADN, les fue prueba de ADN. Dios, mire, Véala. es control C, control V, o sea, totalmente. Pero no, eso es más o menos así el proceso, ¿sabes? Y ahí ya luego la salida a la casa, ¿no? Bueno, y sale uno con Julia recién nacida a enfrentar la vida y ¿qué sentiste? Uy, te digo, el principio, primero ese día estaba destrozado, agotado, ¿no? Y lógico, ya lo había abierto al mundo, el tema de mi embarazo, ya todo el mundo sabía, etcétera. Y ya había hecho todo el filtro de niñeras, de la casa, seleccionar la persona que me acompañara durante el día, encontrar por la noche, ir armando, bueno, ir armando todo, ¿no? Eh, llegué entre la casa y ya me estaban esperando, digamos, niñeras. Pero yo tomé la decisión desde el día 1 que Julia durmiera en su habitación. Eh, desde el día 1 ella duerme en su habitación. Es al lado de la mía, las 2 puertas abiertas. Eh, pero entonces ahí está la niñera nocturna que estaba ahí atenta y pues se facilita bastante porque como yo, el tema de la lactancia materna es lo que hace más complejo Sí, la por despertada supuesto. y más tiempo con tetero, eso tú controlas muy rápido Rapidito. desde una, ¿no? Pero yo quería hacer eso. Entonces muchas veces yo me despertaba, en otras no. Pero los primeros días, te digo, yo no le estaba pasando bien, ¿no? O sea, Tuviste un poquito de presión postparto. sí, yo creo que es, no, y fíjate, creo que es el baby blues o baby Sí, blue, sí, algo así que sí. describen, también lo escriben los hombres. Pero entiendo el tema de la depresión postparto de las mujeres, ¿sabes? Es un Bueno, duelo con uno mismo. mira, ahí llegaste al tema, ¿sabes? Hubo, yo te dije al inicio 10 días, y es que conté los días, Julia tenía 10 días. Yo tenía, primero era, primero eran muchas personas en mi casa todo el tiempo, y dije, mira, yo no estoy acostumbrado a esto. Eh, y, pero durante el día estaba Street, a quien amo, que trabaja conmigo, hasta las 5 de la tarde, y la niñera de la noche llegaba a las 7 de la noche. Entonces esas 2 horas de 5 a 7 de la noche, también la que describen que la hora gris del bebé era un poco Claro, más, te tocaba solo. más solo, etcétera. Igual yo quería hacer todo. Todo el tiempo era yo el que la cambiaba, yo le quería dar el tetero, yo le quería cambiar, todo lo quería hacer yo, pero igual no me estaba sintiendo bien. Entonces un momento, recuerdo el momento, eran como 6 de la tarde, esa hora del día, ya como baja la luz. Eh, apagué luces, estaba en mi sala con mis 3 perros. eh, y ahí tenía como un nido en mi sala con Julia acostada. Y dije, esta no es mi vida, este no soy yo.
este no soy yo, ¿qué es lo que, pero ¿por qué me está pasando esto? Y por el otro lado ahí viene un sentimiento de culpa enorme. Porque tú miras a tu hija y la amas. Te digo, yo miraba a Julia, amando a Julia, pero sintiéndote así, decía, esta no es mi vida. Entonces dije, mira, esto no puede seguir un día más así. Y me senté ese día a las 6 de la tarde, lo recuerdo, a los 10 días de la hacía Julia. Digo, voy a analizar esta emoción. Eh, y me dije, ¿estoy arrepentido realmente? No. ¿Amo a mi hija? Sí. ¿Es lío con la paternidad? No. Y empecé a recordar todos los comentarios de mis amigos o las personas que de alguna manera hacían un comentario y el temor que estaba atravesando durante el embarazo. Y me di cuenta que no era temor a la paternidad ni a eso que estaba enfrentando. Me estaba costando decirle adiós a una versión de mí que ya no existía, Y que nunca iba que a volver. nunca iba a volver a existir. Entonces, una versión de Juan Pablo con el que yo había vivido 51 años, con la que yo me sentía bien, los otros se sentían bien, tenía ciertos tipos de libertades, me sentía bien y me costaba, tenía que decirle adiós. Y entonces ahí me acuerdo, me hice esta pregunta, literalmente, le dije, ¿cuánto tiempo más voy a cargar este muerto? Pongámosle fecha, sí. Sí, y es hoy. Yo no tengo por qué cargar este muerto de por vida. Ese Juan Pablo ya no existe, están haciendo otro. Y adiós, Juan Pablo, te fuiste. Y fue así, fue impresionante. Hasta el momento en que dije, adiós, tú ya no existes. Nace otra versión mía. Te digo, fue, me cambió todo, ¿Y qué ¿sabes? pasó ese día? Eh, Empecé a ver todas las cosas que me entregó la paternidad y a disfrutar y a divertirme. Realmente no. Yo te he mencionado más de una vez lo divertido que ha sido mi paternidad, ¿sabes? Adiós, Juan Pablo, ya no existes. Adiós, te fuiste. Y yo sí te digo que si hay algo que me ha aportado la paternidad, no sé si a ti te pasó igual, es primero una sensación que todo lo puedo. Total, invencible. Invencible, te digo, como soy indestructible, o sea, básicamente. Y no que lo pueda hacer por mi hija, sino que cualquier cosa que yo desee hacer la puedo lograr. O Mira, sea, ¿sabes qué también da mucho la paternidad y la maternidad? A uno se le quita, como el miedo siempre es que a los hijos les pase algo y demás, a mí se me quitó mucho el miedo de sentirme mal. Yo como de caer muy bajo, porque ya no me doy el permiso de caer tan bajo. Mis hijas son un motor tan enorme en mi vida, llenan tanto espacio, tiempo, llenan tanto, tanto en mi vida que yo ya no tengo miedo. Yo antes de pronto caía muy bajo y me iba a lugares muy oscuros. Ya no me da miedo caer, porque caigo y sé que no puede ser tan bajo porque mis hijas están allá todo el tiempo llamándome y diciéndome acá estamos. y si cae, pues Es, es normal también, me y vuelvo a sí, me, parar, o sea. me doy el permiso de caer, pero no de quedarme ahí. Ok, sí, te entiendo. Es una cosa que me jala, como, y hoy en día pienso que esa cosa que jala es nada más que amor. No, totalmente. Es Y yo amor. creo que inspira, ¿sabes? A mí mi paternidad, yo creo que ha sido principalmente inspiradora. O sea, yo creo que detonó mi creatividad, mi valentía, o sea, y además que yo disfruto esto como no hay mejor plan, o sea, para mí no hay mejor plan, yo lo hace la gente porque se estresa. Yo, y yo insisto, yo sé que no todo es camino de rosas, yo sé, etcétera, pero al menos te hablo de mi experiencia es lo más divertido que he hecho. Yo te comentaba también, a las 7 semanas, ya Julia dormía, pasaba derecho. Pues, Eh, y ahí tomé la decisión, no niñeras. Y no quiero salir a la calle con niñeras. Entonces, también eso era otra cosa que me decían mis hijos, usted tiene que salir 3 perros, tiene... Miércoles nunca me sentí como cómodo en la calle con una niñera. con la niñera, porque me obsesioné. Dije, miércoles, primero soy el único referente emocional en este momento para mi hija, el único referente afectivo para mi hija. Pues yo sé que están mis padres, mi hermana, mis amigos, que son... El núcleo cercano. Pero exactamente, mi perro y yo, así de sencillo. Entonces dije, miércoles, quiero hacer momentos, estoy obsesionado con hacer momentos memorables con mi hija. Y el momento memorable no va a ser que me vaya a, no sé, a Tanzania ni a las auroras boreales. Es el día a día. Yo la quiero Mira, cargar, quiero yo te voy a decir todos una los cosa. momentos. Mi mamá fue madre soltera,
así como tú, eres padre soltero. Yo no tuve hermanos. Mi mamá y yo fuimos mi mamá y yo, después, bueno, llega mi padrastro, quien ha sido mi papá en la vida, pero digamos que esos primeros años fueron mi mamá y yo, así, te voy a hablar y me conecté con eso porque fuimos ella y yo. Y mi mamá toda la vida me ha dicho que somos un mismo corazón. Sí, no, total. Y es de verdad. O sea, cuando las familias son así de pequeñas, lo que sí te puedo asegurar es que es el amor más inmenso del mundo. O sea, no hay manera de que no sea. Así va a ser y así va a ser siempre y serán un mismo corazón. Siempre. Porque eres precisamente, son la vida del otro. Sí, no, Mucho está ahí en esa conexión que no tiene más vertientes. Son dos. sí, la comunicación con Julia, digo, te lo digo, ha sido lo que me ha traído y realmente lo que busco en mi entorno. Pero es como que hecha materia, digamos, ahí enfrente me inspira. O sea, me inspira. Yo quiero, digamos, evidentemente, entornos que me inspiren, pero no hay elemento más inspirador que mi hija en este momento, ¿sabes? Es bellísimo, ¿no? Y es divertido. Y ahora es muy curioso que yo te mencionaba que durante el embarazo, digamos, me alejé bastante, digamos, de mis amigos hombres. En algún momento yo les dije, miércoles, estoy asustado durante el embarazo. Se transformaron. Se transformaron y fueron súper cálidos y todo. Qué lindo. Y ellos ahora, te digo, Son parche. parches. Es el parche. Digo, ser papá es un parche, es lo más divertido que hay. Te digo, tendría otra, ya se podía. Oye, ahorita buscas pareja, ¿te interesa tener pareja o no? Eh, sí me interesa, digamos, si quiero una vida en pareja, evidentemente. No es que la esté buscando, pero sí quiero una vida en pareja. No busco una mamá para Julia. Julia, Muy importante, sí, muy diferente. sí, Julia no tiene mamá y está perfecto, digamos, lo manejaremos. Pero sí busco, evidentemente, ahora que estamos hablando de la inspiración, sí soy más consciente de los valores que quiero en torno a mi vida y a la de Julia. Entonces, uno, Escoger muy bien. claro, e- y eso también ha sido un regalo de Julia. Independiente que estuviera Julia o no, yo creo que uno debe ser muy cauto de cuáles son los valores que deben rodearlo a uno, ya sea en amistad o en las parejas, ¿no? Pero, pero sí, evidentemente busco un entorno y una pareja sería alguien que evidentemente me inspirara, eh, que fuera, bueno, que tuviera algunos elementos que busco yo desde el punto de vista personal, ¿no? Y que sean un referente para Julia de buenos valores, ¿no? ¿Sabes? Em, pero sí, ¿Qué te has tenido que enfrentar como, ya que Julia tiene 6 meses y empieza como la vida a funcionar y la cotidianidad, te has tenido que enfrentar a cosas difíciles, digamos, como de cuestionamientos por parte de otros, no sé, que, bueno, todavía no va al jardín, pero cosas que seguramente la gente se pregunta y tiene como inquietudes acerca de tu historia, ¿cómo la manejas, cómo la cuentas, cómo... ha habido un par, ¿sabes? Que genera mucha curiosidad realmente, ¿no? Curiosidad, sí. Y hay muchas preguntas, etcétera, ¿no? Pero sí, ha habido como 2 o 3 comentarios como que lo dejo seguir, o sea, hubo alguna vez un comentario como de, pues sí, sabemos que no es la situación ideal porque no tiene mamá, pero, ay, Dios mío, por favor, chao, adiós, doy la espalda y me voy. Situación ideal. Para- La situación ideal para un niño es que haya amor. Exactamente, totalmente. Entonces, ahí, ¿qué me voy a poner a discutir ahí? ¿Qué me voy a poner a discutir ahí, no? ¿Sabes? Entonces como que no, ha habido como 2 o 3, pero realmente no me trasnochan, ¿sabes? Y con tu historia ha habido otros hombres que se te han acercado y te han dicho que quieren hacer lo mismo. Recuerdo una en particular, eh, de mi edad, 1 o 2 años más, y me dijo, oiga, él tiene pareja, pero no tiene hijos. Y sí me dijo como que, oiga, yo por qué nunca pensé en esto. Mire, nunca me hubiera imaginado verlo usted en esto primero. Dice, por qué no me lo cuestioné? ¿Por qué no me atreví? Fue una vez, ¿no? Eh, pero lo que creo que sí es la constante, los hombres o usualmente me ven un poco más distancia y me dicen, oye, qué chévere, lo felicito, pero un poco distante. Las mujeres sí todas, cómo te admiro, felicitaciones, les encanta, qué maravilla, es curioso, ¿no?
Juan Pablo, mira, esta entrevista probablemente la va a ver Julia Ojalá. en unos años. Estoy segura que se va a sentir profundamente orgullosa, pero me gustaría cerrar esta entrevista con un mensaje tuyo a ella. Imagínate cuando Julia sea grande y vea esta entrevista, ¿qué le dirías? Pues el amor se lo habré demostrado día a día, de eso se trata. Yo creo que ya es ahora que la amo profundamente. Pero le diría que realmente me estoy enfocando en estar a la altura de la paternidad de mi hija. Eh, que sea quien quiere ser, que puede amar a quien quiera amar, que logre sus sueños, que se rodee de entornos que inspiren y que ella inspire también, ojalá. Pero más que en eso, quiero que sepa que me estoy esforzando día a día por estar a la altura de la paternidad y a la altura de mi hija. Eso. Hermosura. Muchas gracias por haberme dado a ponerle la lupa a esta historia. No, a ti por invitarme. De verdad que qué belleza. Y bueno, ojalá muchas personas te vean y entiendan el nivel de valentía y de pronto, ¿por qué no animar a hombres que se sueñen con ser papás y no hayan podido tomar la decisión? Sí, y sabes que primero gracias de verdad por invitarme y un mensaje de verdad para los hombres que se embarcan en la paternidad, ya sea en solitario o no, o en pareja, Hércules, que se involucren al máximo en la paternidad. O sea, eh, por razones naturales las mujeres las toca el vínculo constante, ¿no? Eh, pero si no se involucran les pasa de lado la paternidad, o sea, que aprovechen al máximo, que Se la se, gocen, que se se la diviertan. gocen, que se diviertan. Es lo más divertido que hay, créeme. Eso es, gracias. Juan Pablo, gracias, gracias. Gracias a ti.